es lo que quieres tener para conseguir tus objetivos, los objetivos que tienes en la empresa, en tu proyecto. ¿Y por qué quieres conseguirlos? Para tener más éxito, más ingresos, y si es digital, se va a focalizar sobre todo en tener ingresos por Internet. ¿De acuerdo? Porque un plan hoy en día, ¿vale? Yo ya lo digo, digital. Se han fusionado los dos. Porque, quieras o no, en un plan de marketing normal, estás utilizando y estás haciendo acciones digitales. Siempre. Por eso lo llamo plan de marketing digital y ya veremos cómo está integrado con el plan de marketing global de toda la empresa. Vale. Tienes que tener en cuenta que si fracasas en la preparación, te estás preparando para fracasar. ¿De acuerdo? Así que es muy importante realizar un buen plan de marketing para que consigas, ¿qué hemos dicho? Tus objetivos. Esto lo dijo Benjamin Franklin, ¿vale? Él era un crack en estos temas y está clarísimo. Si no planificas bien, no sabes lo que quieres, no sabes cómo lo vas a conseguir y no planificas las acciones, lo pones en un presupuesto, en un calendario, nunca lo vas a hacer, ¿vale? Te vas a estar preparando para fracasar, ¿ok? Vamos a ver los pilares que hemos visto antes, vamos a ver un poco qué partes del plan están dentro de cada uno de estos pilares. Dentro del pilar analítico tenemos lo que es la descripción de negocio y los objetivos, ¿vale? Esto es una parte del plan de marketing. Luego está la parte de análisis interno, ¿de acuerdo? Luego la parte de análisis externo y luego ya en el punto más... Una vez has realizado el interno y el externo, tienes que juntarlo todo y ponerlo en el DAFO, el famoso DAFO, ¿vale? Que todo el mundo conoce. O FODA, también lo llaman FODA, pero bueno, yo prefiero llamarle DAFO. Y la revisión de estos objetivos, porque los objetivos primero te marcas unos y luego los tienes que revisar una vez has hecho el análisis interno, pero siempre antes de entrar en el pilar estratégico. ¿De acuerdo? Esto que quede claro. Ya lo veremos luego en el error. ¿Por qué? Luego en el pilar estratégico, tú en tu plan de marketing tienes que crear una serie de estrategias muy básicas que en el curso avanzado te las explico a la perfección cuáles son y cómo puedes trabajar con ellas. Luego el mix de marketing, luego el mix de marketing digital, la parte digital, las 4 Cs. Y a nivel operativo tienes que hacer un plan de acción y de implementación y un seguimiento o KPIs. ¿De acuerdo? Esto es lo que conforma el plan de marketing digital, ¿vale? Ya lo he dicho, que es un plan de marketing entero de tu proyecto, de tu empresa, ¿vale? Si eres una empresa puramente online, este plan también te va a servir porque incluye todo lo que tiene que tener un buen plan de marketing, ¿vale? Y si eres una empresa que no eres digital, que no tienes un producto online, que es una empresa más tradicional, pues también te va a servir porque a día de hoy, ya lo hemos dicho, estás utilizando, quieras o no, estrategias digitales. Esto, si lo tengo puesto de esta forma, ¿de acuerdo? Lo reorganizo y, ¿vale? Y lo pongo en estructura de un plan de marketing, ¿vale? Por fases y de arriba a abajo, lo primero que se tiene que hacer, lo que se puede hacer en paralelo, por ejemplo, el análisis interno y externo lo puedes hacer tranquilamente en paralelo. Luego tienes toda la parte de DAFO, revisión de objetivos, estrategias, mix de marketing y mix digital, que también lo puedes hacer en paralelo, el plan de acción y el seguimiento, ¿vale? Es así de fácil, ¿vale? Así de simple, ¿vale? O de complicado, depende de cómo lo mires. Pero bueno, esto, si te interesa realmente, en el curso avanzado, entro en cada una de estas 10 etapas y te explico cómo hacerlo, ¿vale? Para que no tengas que pagar un pastón a alguien que te lo haga. Entonces, la primera parte, el punto 1, la descripción de negocio y objetivos, es en donde tú quieres decir, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no voy a hacer este negocio, este modelo de negocio? ¿Y por qué no puedo conseguir estos objetivos? ¿Vale? Da respuesta a esta pregunta. La segunda parte, que es el análisis interno, el externo y el DAFO, da respuesta al por qué. ¿De acuerdo? ¿Por qué quiero conseguir esto? ¿Vale? Lo que quiero conseguir, el objetivo que me he planteado, ¿por qué? ¿Vale? Y te analizas internamente la empresa, o haces un análisis de fuera del entorno que pasa en el mercado, ¿vale? Y te va a decir, ¿por qué? Pues coño, porque hay una... Perdón por el taco. Porque hay una oportunidad aquí que flipas, ¿vale? Vamos para allá. Y el DAFO es lo que te ayuda a poner esto en perspectiva, ¿de acuerdo? El DAFO es como una foto de tu análisis interno-externo, lo pones ahí y tienes claro un poco el por qué
vas a realizar este plan. Luego, revisas los objetivos, porque una vez has hecho el análisis interno-externo y tienes el DAFO, el objetivo que te has marcado y el negocio que has definido, puede ser que cambie algo, puede ser que quieras cambiar alguna cosa, añadir objetivos, retocarlos un poco, ¿vale? Así que esto te va a dar respuesta al qué, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y luego el qué, ¿vale? Ya has analizado y ya dices, venga, a por eso, esto es lo que quiero, ¿vale? Estrategias, luego pasas a esta parte donde vas a definir todo este tipo de estrategias, ¿vale? Tanto básicas como de mix de marketing como de mix digital. Y de estas estrategias van a salir una serie de acciones, ¿vale? Cada una de estas estrategias, ¿vale?, va a tener diferentes acciones que luego vas a poner en un plan de acción e implementación, ¿vale? Esto quiere dar respuesta, el punto 6, 7 y el 8, al quién y al cómo, ¿vale? Es decir, a tu target, ¿vale? ¿A quién? Esta es la respuesta. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma voy a conseguir estos objetivos que he marcado? ¿Y quién va a ser mi target? ¿Vale? Esto es básicamente lo que responde esta parte del plan de marketing. Luego está el punto número 9, ¿vale?, que es ya el plan de acción y la implementación, que responde a cuándo, dónde, quién y una más, que es el cuánto me va a costar, ¿vale? La parte de presupuesto, ¿vale? Responde a todas estas preguntas el plan de acción y es muy importante, igual de importante que las demás, ¿vale? Y finalmente el punto número 10 es el seguimiento, ¿vale?, que da respuesta a la pregunta ¿qué tal ha ido? ¿Ha ido bien o ha ido mal? ¿Tengo que cambiar algo? ¿Tengo que seguir haciéndolo como lo hago? ¿Vale? Estos son los 10 pasos que utilizo yo para realizar un buen plan de marketing. Y otra cosa que te quería decir es que cuando tú lo hagas, tienes que gastar el 80% del tiempo en la parte de arriba, en la parte de análisis y estrategia, en el pilar 1 y el pilar 2, y el 20% en la táctica, ¿vale? Esto es importantísimo que lo sepas. 80% del tiempo, análisis, qué es lo que quiero, ¿vale? ¿Qué objetivos quiero? Analizar un poco el por qué lo quiero eso, ¿vale?, a nivel interno y a nivel externo, ¿vale? ¿Por qué oportunidades? ¿Por qué hay esta oportunidad? Hay lo quiero hacer de esta forma. Análisis interno, porque quiero sentirme realizado viendo que puedo ayudar a otra gente a conseguir sus objetivos, lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Esto 80% del tiempo en esto y en estrategias, ¿vale? Y en cómo lo vas a hacer y a quién te vas a dirigir, a quién vas a ayudar en tu empresa, en tu proyecto, ¿vale? 80% aquí, ¿vale? Y el 20% en la parte ya de operativa, ¿vale? Día a día. Esto así, ¿eh? Muy bien. Así que hasta aquí llega el punto este del plan de marketing. Espero que te haya encantado, ¿vale? Tengas una idea, una foto de cómo se hace un buen plan de marketing. Si quieres hacer el tuyo, adelante, ¿vale? Hay 1000 sitios donde puedes hacerlos. Puedes comparte un libro, hacerlo tú mismo siguiendo estos pasos. O tengo también yo mi curso que por unos pocos euros vas a poder tener cada uno de estos pasos bien detallados, explicados así en vídeo, como os explico yo. Y no tendrás que pagar un pastón, ¿vale?, ni 5.000 euros, ni nada de eso, para que venga una empresa y te lo haga, ¿vale? Lo puedes hacer tú mismo, con mi ayuda si quieres, o con la ayuda de otros. Hay libros por ahí, hay información en internet que seguro que te van a dar información sobre cómo hacer un análisis interno, externo, un DAFO, sobre cuáles son las estrategias básicas. Buscas en internet, lo vas a encontrar, ¿de acuerdo? Así que adelante, te animo a que planifiques tu marketing, que no sigas improvisando y que lo hagas bien hecho porque te lo mereces.